Los niños pueden pasar a su clase, hermanos. Juan capítulo 3, hermanos. Sí, Juan capítulo 3, hermanos, por favor. Juan capítulo 3. Déjenme acomodar porque no me funcionó. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo... No, perdón. Versículos... Sí, versículo 1 hasta el versículo 7. Y vamos a leerlos alternadamente, hermanos, y en el último versículo nos unimos todos. Sí, la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos juntos, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta frase de nacer de nuevo fue una frase que distinguió a los evangélicos durante muchos años. En la década de los 70s, 80s, los evangélicos se les llegó a conocer así, los nacidos de nuevo o los renacidos. Pero en aquel tiempo ni los testigos de Jehová ni los católicos romanos, que era bien raro que otro grupo utilizara esa frase. Usted podía ver los carros, iba manejando y un carro adelante, luego se daba que una persona era cristiana evangélica o tenía algo que ver porque traía en su carro es necesario nacer otra vez, o hay que nacer de nuevo, o nací de nuevo, y frases como esas se miraban en muchos lados. Pero hoy en día, hermanos, esa frase ya ha pasado a segundo término. Muchas personas realmente ni saben o ignoran o les pasa de noche lo que realmente significa nacer de nuevo. De hecho, muchos cristianos evangélicos de la actualidad ni siquiera saben qué significa nacer de nuevo. De hecho, ayer miraba, hermanos, de repente me pongo así a ver videos de Instagram y me salió una publicidad de un grupo cristiano. Y estaba el que supuestamente es pastor, salió un pequeño video reel donde decía, la vida cristiana no se trata de si naciste de nuevo, si vas a una iglesia, si esto. Lo importante es que practiques el amor, la paz, la bondad. Y yo, así, y es pastor y así como, ¿cómo te explico, hermano, que no puedes hacer eso si no has nacido de nuevo? Es importante nacer de nuevo, hermanos. Y hoy vamos a ver cuál es la evidencia, por lo menos 2 evidencias de lo que significa nacer de nuevo. ¿Cómo puedo saber primero qué significa nacer de nuevo? ¿Y cómo puedo saber si yo realmente nací de nuevo? Si solamente no fue emoción, no fue una repetición de una oración y el venir a la iglesia me hace realmente ser de nuevo. ¿Qué significa realmente nacer de nuevo, hermanos? Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por todo lo bueno que ha sido, por los himnos que nos permitiste entonarte en esta mañana, Señor. Ahora, Padre, ha llegado el momento de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que hables en esta mañana, que hables a nuestro corazón. Derriba esa dura pared que está en nuestro corazón, Señor, esa pared de piedra, Señor, que está bien engrosada con losa, Señor, y que no se quiere romper. Que tu palabra entre como una espada de doble filo, como un martillo que golpee ese corazón duro de piedra, los destruya, Señor,
y crea un corazón de carne, Señor, un corazón conforme a tu espíritu, Señor, conforme a ti, Señor. Háblanos en esta mañana, quita toda distracción, quita todo sueño, todo aburrimiento, Señor. Quita todo lo que estorbe, Señor, y ayúdanos a concentrarnos, a escuchar tu palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es necesario nacer otra vez, le dice Jesús a Nicodemo. Pero ¿qué significará nacer de nuevo, hermanos? El Nicodemo, hermanos, era uno de los principales judíos que conocían la ley. A mí lo que me llama la atención, hermanos, es que Jesús a Nicodemo no le reprochó nada como lo hacía con otros fariseos. Si usted se da cuenta, hermanos, cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos, siempre le sacaba sus trapitos al sol. Hipócritas, sepulcro blanqueados, víboras, etcétera, etcétera. Pero con Nicodemo tuvo una charla cordial. Incluso Nicodemo tampoco fue en son de agresión. Nicodemo sabía de una u otra manera, o se imaginaba quién era Jesús cuando le dice: sabemos que Dios está contigo porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Jesús, hermanos, sabemos que como Dios conocía los corazones de las personas, Él sabía que había en el interior de las personas, y probablemente, aunque la Biblia no lo dice, probablemente Jesús sabía que el corazón a lo mejor de Nicodemo no estaba tan torcido como el de sus correligionarios, a lo mejor que tenía una fe sincera. Sin embargo, Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Y Nicodemo dice: pero ¿cómo es esto posible? Si yo, siendo viejo, puedo entrar al vientre de mi madre. Y Jesús le dijo: no, Nicodemo, te estoy diciendo que tienes que nacer del agua y del espíritu. Y aquí en el versículo 3 Jesús dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Investigando, hermanos, me llama la atención lo que esta frase en el griego original significa. La palabra original griega, la palabra nacer es la palabra genao, que significa procrear, regenerar y engendrar. Y eso me llama la atención, y ahorita voy a explicar por qué. Porque hay otro pasaje de la Biblia que tiene un contexto muy parecido a este versículo bíblico. Y la palabra nacer de nuevo es genao y adnosen, que significa de arriba o de lo alto. Entonces, con lo que significa la frase en el griego nacer de nuevo, prácticamente Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que ser engendrado de arriba, de lo alto. Tienes que ser engendrado por voluntad de Dios, por voluntad del Espíritu. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Y ahora, hermanos, por eso la palabra de Dios nos dice que los que son nacidos de nuevo no son engendrados de carne y de sangre. Fíjese, vaya ahí a Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 11 al 13. Y entonces, hermanos, cuando yo estaba leyendo eso, me hizo sentido, me hizo match lo que dice Juan en el capítulo 1, versículos 11 al 13, con lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Jesús le decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, o tienes que ser engendrado de arriba, de lo alto. No se refería a un nacimiento físico. Juan capítulo 1, versículos 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjese como lo que dice el 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, los que son nacidos de nuevo, o los que son engendrados de lo alto, de ahí arriba, por voluntad del Padre, hermanos. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo resumiría significa nacer de nuevo? Pues simple y sencillamente significa ser engendrado de lo alto, es decir, por voluntad del Padre, de agua y del Espíritu. No físicamente, hermanos. Este cuerpo sigue siendo corrupto, esta carne sigue siendo vil, esta carne sigue deseando el pecado, sigue queriéndose ir a lo que no le agrada a Dios. Sin embargo, como nacidos de nuevo de agua y del Espíritu, nuestro espíritu siempre va a buscar las cosas de arriba, o nuestro espíritu va a querer las cosas de Dios, si en verdad hemos nacido de nuevo. Ahorita vamos a ir a las evidencias. ¿Por qué si en verdad hemos nacido de nuevo? Porque dice el apóstol Pablo que la carne
se contrapone o contradice al espíritu y hay una lucha. Nuestra carne, por ser corrupta, porque no ha nacido de nuevo, porque se va a quedar aquí en el polvo, no quiere nada de lo espíritu. Nuestro espíritu, que ya ha sido regenerado por el Espíritu Santo y que ya ha sido redimido y que hemos nacido de nuevo, siempre va a querer las cosas de Dios. Si su espíritu no quiere las cosas de Dios, hermanos, preocúpese, porque ahí es un warning, un foco rojo. Probablemente no hemos nacido de nuevo o no estamos en comunión con Dios. Pero si usted no está en comunión con Dios, debería de preocuparse, porque el que ha nacido de nuevo desea estar en comunión con Dios todo el tiempo. Entonces, hermanos, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Y es importante, hermanos, que las iglesias volvamos al mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio siempre ha sido no decirle a la gente, Dios te ama, tiene un plan para tu vida, quiere hacerte feliz, quiere hacer... No, hermanos. El mensaje central, cuando Jesús, es más, cuando Juan, que vino a prepararle el camino del Señor, no vino predicando eso. Ay, hermano Oscar, Dios lo ama, Dios quiere lo mejor para usted. No, a Juan incluso por predicarle el Evangelio le cortaron la cabeza. Cuando confrontó a este Herodes por vivir con la esposa de su hermano, él le exhortaba al arrepentimiento. Esa es la esencia central del Evangelio de Cristo. Llevarnos al arrepentimiento, que nosotros veamos cuál es nuestra condición para que nosotros nazcamos de nuevo. Cuando Jesús empieza su ministerio terrenal, tampoco vino a decir yo vine por el pobre y el desválido, y no, él dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esa frase icónica, con esa frase central, Jesucristo empezó a predicar durante su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario nacer otra vez. Y la iglesia, hermanos, tiene que volver a ese mensaje central del evangelio. Oye, hermanos, hay un evangelio, más que evangelio, es pura charla motivacional. Me salen muchos videos de hermanos, de supuestos cristianos que Dios tiene algo para ti hoy. No importa si tú te sientes triste, si hoy tú te sientes triste, levántate porque mañana será un día glorioso y cosas así. Hermanos, eso no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio, hermanos, nos llama a nacer otra vez, a nacer de nuevo. Y hermanos, ¿cómo puedo saber yo si nací de nuevo? Si fui engendrado de lo alto, si fui engendrado por voluntad humana, hermanos. Pues vamos a ver aquí solamente 2 evidencias, y cada evidencia va a traer ciertos puntos. La mejor evidencia, hermanos, de que usted ha nacido de nuevo, o por así decirlo, la evidencia central de que usted ha nacido de nuevo es porque hay una vida cambiada y transformada por el evangelio. Y ahorita le voy a explicar cómo se divide este cambio o esta evidencia. Primero, la evidencia de que sí hemos sido cambiados y transformados empieza en nuestro interior. Y usted se puede dar cuenta si usted realmente nació de nuevo o no, conforme a lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, yo puedo saber, hermanos, si he cambiado internamente porque se supone que yo me conozco a mí mismo. Y entonces nosotros, hermanos, podemos saber cuando realmente hemos nacido de nuevo. Y ahorita le voy a dar unas evidencias. Pero antes, hermanos, de pasar a los puntos de la vida transformada que se empieza primero en nuestro interior y después se refleja en lo externo o a la par muchas veces, quiero comentarle, hermanos, primeramente quiero dejar 2 puntos claros sobre el nuevo nacimiento. En primer lugar, hermanos, el nuevo nacimiento, hermanos, no depende del hombre. No es auspiciado por el hombre, no es iniciado por el hombre. El nuevo nacimiento es por voluntad de Dios. Y lo vimos ahí en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Usted no puede nacer de nuevo porque usted diga, ay, oye, ya me cansé de ser un pecador, voy a nacer de nuevo. Ya me aburrí de esta vida de pecado. No, hermanos. La palabra de Dios enseña que fuimos regenerados por la voluntad del Padre. Recuerden, hermanos, que muchas veces dicen, no, es que encontré a Dios. Nosotros no encontramos a Dios porque Dios no estaba perdido, hermano. El perdido éramos usted y yo. Entonces, quiero que vayamos a Tito, hermanos, capítulo 3. Rápidamente, Tito capítulo 3. Versículo 5. Y aquí el Señor nos dice de qué se trata el nuevo nacimiento, de qué se trata esa regeneración, que es una de las evidencias de nuestro nuevo nacimiento, la regeneración.
Dice Tito 3:5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo le dice a Tito, tú no fuiste justificado por lo que hayas hecho. Tus obras no ayudaron a tu regeneración. Tus méritos no te ayudaron a tu regeneración. Fue el lavamiento, fue la regeneración por medio del Espíritu Santo. Entonces, el nuevo nacimiento no depende de usted ni de mí, ni nosotros lo provocamos, porque nosotros no queríamos nada con Dios. Y el nuevo nacimiento depende de Dios. Es Dios quien decide poner en el hombre tanto el querer como el hacer. Vaya Ezequiel, hermanos, capítulo 36, versículo 27. Bueno, desde el 26. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, gracias, y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el Señor, hermanos, el que nos insta a hacer lo que Él quiere que hagamos cuando nosotros nacemos de nuevo. Si usted compara su vida mundana, si usted compara su vida de antes, ¿qué es lo que hacía? Lo primero que hacíamos, por ejemplo, si llegaba el viernes, típico viernes de maquila, donde todas las mujeres iban bien con sus arracadas, bien pintadas, iban a bailar saliendo. Y los que no bailábamos o los que no íbamos a ningún lugar, ay, el domingo voy a dormir todo el día. Qué rico. El sábado voy a lavar y el domingo voy a estar echado todo el día. No quiero hacer nada. El domingo se hizo para descansar. Algunos de ustedes realmente pensaban, ay, el domingo es día del Señor y voy a ir a la iglesia. Voy a ir a cantar. No, hermano, la mayoría no. Y los que eran muy religiosos a lo mejor sí se levantaban, iban a la misa de gallo o al lo que iban, se persignaban y se regresaban. Y ya, no pasaba nada más. Ninguno de nosotros pensábamos en las cosas del Espíritu porque estábamos muertos espiritualmente, no queríamos nada con Dios. No había ese deseo en nosotros de buscar las cosas de Dios hasta que vino Dios y nos dio un corazón nuevo y puso su Espíritu, dice la Escritura, en nosotros. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es Dios que al darnos vida a través del nuevo nacimiento puso en nosotros el querer y el desear las cosas de Dios porque puso su espíritu en nosotros. Y es ahí, hermanos, donde empieza esa transformación, es ahí donde empieza ese nuevo nacimiento, es ahí donde nosotros empezamos a ver realmente la realidad de nuestra situación. Entonces, ¿cuál es la evidencia del nuevo nacimiento? La regeneración, la vida transformada que inicia primeramente en nuestro interior, hermanos. Primeramente, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu trabaja en nosotros para convencernos de pecado, hermanos, primero descubrimos y reconocemos nuestra condición. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que ya no nos ofende. ¿En qué sentido? Efesios 2:1-6 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si alguien nos habló del Evangelio, algo nos dijo, tienes que nacer otra vez, porque estás en grave pecado en contra de Dios y al morir te vas a ir al infierno. Mucha gente al escuchar este mensaje, se rasgan las vestiduras. ¿Cómo te atreves a decirme que yo soy un pecador si yo voy a la iglesia, si yo esto, si lo otro? Y cuando Dios está trabajando en nosotros, cuando Dios empieza a regenerar nuestro espíritu, nosotros, lejos de ofendernos, reconocemos nuestra situación y decimos, como si una venda, hermano, se quitara de nuestros ojos y ya viéramos todo más claro y viéramos, en verdad estoy rumbo al infierno. En verdad estoy en pecado con Dios. En verdad mi vida está en graves problemas con Dios. Y es cuando Dios a través de nuestro espíritu nos empuja y nos lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que dice Efesios 2:1-6. Vayamos a Efesios 2:1-6, hermanos, rápidamente. Efesios 2:1-6.
Bueno, lo voy a parafrasear rápidamente. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos dio vida estando nosotros muertos, hermanos. Usted no quiso buscar a Dios porque usted tenía ganas, o porque usted ya estaba harto de su vida que llevaba. Cuando nos presentaron el Evangelio, descubrimos y reconocimos nuestra condición y aceptamos el mensaje del Evangelio. Reconocimos, teníamos la opción de rechazarlo, hermanos. Una de las cosas que enseña la libertad de elección es que el hombre también es responsable ante Dios. El hombre puede rechazar el Evangelio, el hombre puede rechazar la gracia de Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros reconocemos a Dios, porque Dios, su Espíritu nos convenció, estuvo trabajando en nosotros hasta que nos convenció y dijimos que sí a ese mensaje. Y más que aceptar a Cristo, le rogamos al Señor que Él nos aceptara como sus hijos, como el hijo pródigo. Entonces, hermanos, es una de las primeras evidencias del nuevo nacimiento. Reconocemos nuestra condición. Hay un profundo arrepentimiento y pesar de nuestra vida pasada, hermanos. Cuando venimos a Cristo, cuando conocemos el Evangelio, hermanos, realmente pesa. Bueno, yo no sé a quién pero realmente pesa. Uno siente como que ha hecho lo peor. Y al menos personalmente, yo sí me acuerdo el primer día en que reconocí mi condición y le pedí al Señor que me aceptara. Llorar y llorar, como dice la canción, llorando y llorando. Porque uno sentía realmente que había ofendido a Dios. Como dice el Salmo 51, hermanos, para mí el arrepentimiento de David es uno de los arrepentimientos más genuinos que yo he leído en la Biblia. Cuando le dice David al Señor, porque yo reconozco mis rebeliones delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame con hisopo y seré limpio, decía David. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, lejos de ofendernos, lejos de justificar nuestra maldad, nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos perdone. Y dentro de la vida cristiana seguimos fallando, y cuando usted falla, hermanos, debería de sentir pesar cada vez que usted le falla a Dios. Esa es una evidencia que usted ha nacido de nuevo. Si usted peca y no siente nada, híjole, hermanos, ahí tendríamos que examinarnos a nosotros mismos. Porque la evidencia del nuevo nacimiento nos lleva, hermanos, a tener ese pesar por nuestros pecados. Nos debe de doler, nos debe de pesar, hermanos. Y llevarnos al arrepentimiento, a la confesión del pecado ante el Señor. Hermanos, una de las cosas que creo que es precisamente una de las principales evidencias que podemos saber es precisamente ahí, cuando pecamos. ¿Me duele pecar? ¿O realmente me deleito en pecar? Y, hermano, no significa que usted, por ser nacido de nuevo, no va a pecar. Miren, hermanos, de pensamiento, de palabra, de hecho, hasta de omisión pecamos. De una u otra manera. Pero ¿qué sentimos al pecar? ¿Nos dolemos en pecar o bueno, es una mentirita piadosa, no pasa nada? Yo creo, hermanos, que ahí es una evidencia de que somos de Dios. Cuando nosotros sabemos que lo que hacemos está mal y corremos a Dios clamando misericordia, que nos perdone, que nos limpie. Otro de los puntos, hermanos, de la evidencia del nuevo nacimiento, que es una vida cambiada y transformada primeramente en nuestro interior, es que hay un profundo anhelo y deseo por las cosas espirituales. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿A qué me refiero con las cosas espirituales? Pues todo lo que tiene que ver con Dios. Leer su palabra, orar, ayunar, congregarnos, servir. Todo eso, hermanos, es una evidencia que hemos nacido de nuevo. Y cuando me refiero a servir, a leer la Biblia, a congregarse,
No estoy hablando de manera externa, hermanos. Estoy hablando primeramente en lo interno. Ahorita estamos viendo las evidencias internas del nuevo nacimiento. Lo que a mí me lleva a las cosas de Dios. Es decir, yo puedo venir a la iglesia todos los días si usted quiere, pero puede que mi corazón no esté aquí. Eso sería algo externo. Puede que yo vea, César me puede ver limpiando el templo, la hermana Alicia me puede ver lavando el baño, pero mi corazón puede no estar aquí. Puede ser que yo venga porque quiero que me vean. Ay, mira el hermano qué humilde lavando baños. O puede ser porque me vengo a la fuerza porque ya no tengo nada mejor que hacer. Sin embargo, ¿cómo puedo saber que realmente yo he nacido de nuevo? Porque en mi interior hay ese deseo. Que no importa si me ven o no me ven, yo voy a limpiar el baño para la gloria de Dios. Me deleito en las cosas para Dios. Hay una necesidad en mi interior, un deseo en mi interior de buscar las cosas de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 42:1, hermanos, y esta es una de las, creo que de las grandes evidencias que nosotros podemos tener en las cosas espirituales. El Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El salmista, hermanos, aquí hace una analogía de la necesidad que había en él acerca de las cosas de Dios. Dice, como aquel ciervo que brama por las corrientes de las aguas, porque ese ciervo tiene mucha sed. Y brama porque no encuentra agua, desea agua, necesita hidratar su cuerpo y por eso brama. Y dice, así como ese ciervo, así mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y en nosotros, hermanos, cuando nacemos de nuevo, debería de haber ese deseo por Dios, ese anhelo por Dios, esa necesidad de ser alimentados por Dios. Hermanos, si usted no lleva una vida piadosa, una vida de devoción, yo me cuestionaría mi salvación o mi cristianismo. Cuestionaría si realmente nací de nuevo. Si usted es de las personas que vienen todos los domingos a sentarse en la banca y el resto de la semana Dios ni siquiera escucha un respiro de usted, cuestionaría mi cristianismo. Porque el verdadero nacimiento crea en nosotros un deseo y un anhelo que aunque esté uno cansado, hermanos, viene, se congrega, ora, aunque, miren, hermanos, y a lo mejor no es bueno que me ponga por ejemplo, y porque aparte es vergonzoso, a veces, hermanos, a mí no me dan ganas de orar, tengo que reconocerlo, llego bien cansado, llego bien fastidiado y todavía llego a cocinar, que incluso orando me he quedado dormido. Así me pongo a orar y de repente estoy diciendo, así como a lo lejos me escucho y estoy diciendo puras tonterías en mi oración, porque me gané el cansancio. Ya me levanto, me lavo la cara, pero hermanos, el Espíritu te lleva a vencer ese cansancio. Y a lo mejor te quedaste dormido orando, pero buscaste a Dios porque tu necesidad te lo llevaba. Y si no te quieres quedar dormido, pues hace todo lo posible por a lo mejor lavarte la cara o ponerte en un lugar muy frío para que el frío te despierte. No lo sé. Pero porque hay necesidad de ti. Es como cuando llegas hambriento a tu casa, llegas corriendo y te tragas lo que primero te encuentras, una tortilla ahí tostada porque tu cuerpo te pide de comer. Hay una necesidad fisiológica en tu cuerpo, pues nuestro espíritu también necesita alimentarse de Dios. Y creo que es una evidencia de que usted ha nacido de nuevo. Fíjese lo que dice ahí el Salmo 63, hermanos. Y hablando de hambre, ya me empezó a dar hambre, hermano. El Salmo 63, versículo 1 al 4 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para poder ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hermanos, el salmista, hermanos, David anhelaba, su carne anhelaba las cosas de Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, yo a veces cuestiono también, y no es que quiera juzgar o criticar, hermanos, pero aquí se ha predicado el evangelio en infinidad de veces, y a veces dije, ¿por qué hay hermanos? O incluso a veces yo mismo caigo en que no queremos venir a la iglesia, en que no queremos congregarnos. Como les decía en la mañana, los que no les gusta congregarse, los que nada más se congregan cada que la Virgen se les aparece, ¿cómo esperan ir al cielo entonces?
¿Por qué quieren ir al cielo si no aguantan un domingo en 2 servicios? No aguantan 2 horas un miércoles. Pretenden ir al cielo, hermanos. O sea, te creo cuando no puedes venir porque hay otras cosas que vivimos en un mundo en que tenemos que trabajar. Pero si usted no trabaja en ese horario, usted no está enfermo, usted no está paralítico y usted tiene todas las posibilidades de venir y no viene, yo cuestionaría si he nacido de nuevo. Dice el salmista, mi carne te anhela, mi carne te dice, y no me venga, hermano, que yo no vengo, pero en mi casa busco a Dios. Porque eso es una total mentira. Hermanos, en la casa nos cuesta trabajo buscar a Dios. Nos cuesta trabajo agarrar nuestra Biblia y orar, porque seamos sinceros, andas en la semana corriendo y que lonche y que planchar y que bañarme y que hacer esto y que darle de comer a los gatos y que aquí, que allá, bla, bla, bla. Y se te va el tiempo y cuando te das, ya nada más tengo 20 minutos para orar. No, ya mañana. Podemos caer en ese error. Hermanos, si así nos cuesta trabajo, entonces no, perdiendo la comunión con Dios. Entonces la evidencia, hermanos, que hemos nacido de nuevo interiormente es que anhelamos las cosas de Dios, hay profundo anhelo de las cosas de Dios. Y eso nos lleva a leer su palabra. Fíjese lo que dice ahí el Salmo, vaya al Salmo 119, hermanos. Salmo 119 y el versículo 103. Fíjese lo que dice aquí la escritura. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cómo nos encanta recitar ese texto bíblico. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la lumbrera, allá abajo del colchón, o allá arrumbado en el librero, o allá arrumbado quién sabe por dónde. Recuerdo la historia de una hermana que decía, miren, encontré un recibo, no sabía que estaba aquí en la Biblia, hace 5 años que lo ando buscando. Imagínense, hermanos. Entonces, el nuevo nacimiento, la transformación espiritual en nuestro interior, tendría que llevarnos a anhelar el estudiar la palabra de Dios todos los días. No importa si a lo mejor en la mañana un tiempo, al mediodía un tiempo, en la tarde un tiempo. Hermanos, nos las pasamos más tiempo en este bendito aparato. Meo culpa, hermanos, también. Acúsome. Nos la pasamos más tiempo que en este libro. No, yo leo la Biblia en mi celular. Pues no sabía que había una Biblia en Instagram o en Facebook o en TikTok. Entonces, hermanos, debemos de leer la Escritura, alimentar nuestro espíritu. Luego de repente viene cualquier persona y nos empieza a decir un montón de cosas que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Amén, amén, hermano. Porque no estudiamos la Escritura. La evidencia de un nuevo nacimiento es que usted anhela la palabra de Dios, como el salmista que decía, cuán dulces son tus palabras más que la miel. No, preferimos el pan dulce con café, ¿verdad? En vez de estas dulces palabras que cambian nuestra vida y que nos ayudan a caminar con Dios cada día. El nuevo nacimiento, hermanos, nos ayuda a mantener o nos lleva a estar manteniéndonos en constante comunicación con Dios mediante la oración. El apóstol Pablo decía, orad sin cesar. Jesús, cuando les dijo a sus discípulos que oraran con él, dijo, oren en todo tiempo porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero si usted ha nacido de nuevo, si usted realmente ha experimentado esa transformación espiritual en su vida, tiene que verse en su vida espiritual. Más allá de lo externo. Ahorita vamos a ir a lo externo. Ahorita estamos en lo puro interno. Cuando yo nazco de nuevo, el cambio, hermanos, primero se ve en lo interno, que por ende o implícitamente nos lleva a lo externo, pero ahorita vamos para allá. Entonces, internamente, hermanos, yo he nacido de nuevo porque yo deseo estar en comunión con mi Padre, en comunión con Dios, porque necesito yo de Él. Recuerde que Dios no necesita absolutamente nada de mí. Él era Dios antes de que usted y yo existiéramos, y seguirá siendo Dios después que usted y yo dejemos de existir. Él no necesita de nosotros. Por ahí anda una falsa doctrina que enseña que Dios no es nadie sin la humanidad, que Dios creó la humanidad para ser Dios. Tremenda basura, hermanos. Dios existía como Dios desde antes de la fundación del mundo.
Él estaba en completa comunión con la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No necesitaba de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y si usted no le busca en oración, hermanos, miren, hermanos, y no quiero sonar, no quiero ofender sus susceptibilidades, pero sí me da mucha tristeza de ver que muchos hermanos batallan con la depresión, con la ansiedad, que no satanizo ese tipo de cosas porque son una realidad, que tiene un origen también de por qué ahorita hay tanto de eso. Pero hermanos, personalmente yo creo, miren hermanos, es que aquí no quiero meterme en camisa de 11 varas, pero lo voy a decir. Dios nos diseñó. Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él conoce cada arteria en nuestro cerebro, cada situación en nuestro cuerpo. ¿Usted cree que aquel que nos diseñó, que aquel que con el poder de su palabra dijo, sea la luz, y se hizo la luz, no tendrá el poder para sanar esa depresión, esa ansiedad, todo eso que sentimos? ¿No tendrá ese poder que necesitamos ir a un psicólogo? Digo, y no satanizo a los psicólogos, hermanos. Personalmente, y voy a hablar por mí, yo no lo recomiendo, porque yo he creído en un Dios que tiene el suficiente poder para hacerlo. Si usted quiere ir al psicólogo, adelante, hermanos, pero lo que yo quiero decirle, el punto que yo quiero decirle, hermano, tenemos un Dios de poder, un Dios maravilloso que hizo que el mar se abriera en dos. Entonces, y aquí, hermanos, dice Proverbios que la palabra de Dios es una medicina para nuestros huesos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrascamos? No está mal que usted sienta depresión. Hay muchos personajes bíblicos que tuvieron depresión. Ana, Elías, incluso el rey David. No querían comer, sufrían, batallaban con su depresión y su ansiedad. Jesús mismo experimentó ansiedad antes de morir, cuando dijo estoy triste hasta la muerte. Y sudó gotas de sangre. Médicamente tiene un nombre, que es cuando el cuerpo se enfrenta a una fuerte estrés y ansiedad. Porque Jesús sabía lo que le esperaba. Sin embargo, hermanos, sabemos dónde está la medicina. Sabemos a dónde podemos recurrir. Me encanta porque no estoy hablando del tema de la depresión, pero para que vea cuando hemos nacido de nuevo lo que Dios puede hacer con nosotros. Ana, hermanos, era una de las que más, un caso de la Biblia que enfrentó una gran depresión por la cultura y el contexto que estaba viviendo. Ella se sentía como una rama seca porque no podía tener hijos. Y las mujeres que no tenían hijos para aquella época eran inservibles, no servían prácticamente para nada. Agrégale a que su concubina le hacía bullying porque ella era estéril y ella tenía como 3, 4 chamacos. Entonces, ella entró en una depresión, pero ¿sabe qué me encanta? Que ella fue al templo, se postró ante Dios y dice la Biblia que derramó su corazón ante Jehová, se levantó y nunca más volvió a estar triste. Porque aquí, hermanos, está la sanidad de nuestra alma, la sanidad de nuestro interior. No está mal, hermanos, que usted busque ayuda profesional, no está mal si usted en sus posibilidades está hacer, pero ¿va primero al médico de médicos? ¿Va primero al Señor de los señores o le deja hasta lo último, hermanos? No condeno, no condeno yo la ansiedad y la depresión, pero me hace mucho ruido cuando la depresión y la ansiedad se convierten en nuestro Dios y vivimos... Pobre de mí, sufro mucho, ay pobrecito, míreme, estoy deprimido, míreme, estoy ansioso, míreme, ya no puedo más. Hermanos, aquí está, la palabra de Dios dice que la comunión con Dios nos lleva a esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Dios guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces el nuevo nacimiento, hermanos, nos debe llevar a pensar siempre en Él primeramente, siempre en Él. No significa que si me detectan una enfermedad no voy a ir al médico, claro que no. Tenemos que ir al médico, pero siempre confiando primeramente en Él, yendo a la fuente de sanidad, a la fuente de salvación. Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros, de verdad. Miren, hermanos, no sé cómo decirlo, pero los cristianos somos tan cabeza dura que no nos tomamos en serio las promesas que están escritas ahí en la palabra de Dios. Cuando Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, es una realidad que Dios no lo estaba diciendo por nada más porque quitarse de encima a la gente o a sus discípulos. Él estaba dando una promesa que se cumple cuando nosotros realmente ponemos por obra lo que dice esta promesa.
Pero los cristianos cabezaduras hacemos todo lo contrario. Buscamos primero toda la añadidura y nos matamos trabajando a deshoras y dejamos de venir al culto, dejamos de servir porque tengo que trabajar. Y luego, ay, es que no me alcanza. Ay, es que me la estoy viendo bien difícil. Porque hacemos lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Si hemos nacido de nuevo, si realmente hay un nuevo nacimiento en nuestro ser, deberíamos de buscar primeramente el reino de Dios. Y hoy, hermanos, el día que busquemos primeramente el reino de Dios, veríamos cosas grandes. Y no hablo de prosperidad financiera, sino veríamos a la gente arrepentirse, veríamos, hermanos, creo que todos los de aquí hemos visto la gracia de Dios y la providencia de Dios cuando ponemos a Dios en primer lugar. El hermano César, que estuvo mucho tiempo en San Luis Potosí, si lo pusiéramos aquí a contarnos su testimonio, probablemente nos llevaríamos horas. Porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, porque tenemos el Espíritu y hemos nacido de nuevo, Dios no está obligado a darnos nada, pero sin embargo Él nos da todo. Entonces, hermano, esa es una evidencia que hemos nacido de nuevo. Ponemos a Dios siempre en primer lugar. Estamos en constante comunión con Dios y anhelamos la casa del Señor. Esa es otra evidencia, hermanos. Aquí, pero hermanos, hay por ahí una doctrina que está agarrando mucha fuerza que dice que hay que hacer iglesia en casa. Y se agarran del texto sacado fuera de contexto. Los famosos cristianos llaneros solitarios, hermano. No existe cristiano llanero solitario. Si usted ha nacido de nuevo y si usted ama a Dios, usted tiene que amar a la iglesia y estar en la iglesia. No puede pretender decir yo soy cristiano y no me congrego porque me congrego en mi casa, porque en la Biblia dice que se congregaban en las casas. Sí, cierto, en la Biblia dice que la gente se congregaba en las casas, pero en la casa había una iglesia. Si gente de diferentes lugares iban y se reunían en esa casa, y ahí estaba la iglesia. Hoy ya tenemos la oportunidad de tener edificios, usted se tiene que congregar. El Salmo 122:1, y muchos cristianos les encanta publicarlo en su Facebook o en sus historias. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, publicándolo el domingo a las 10 de la mañana desde su cama. Entonces, hermano, no hay congruencia. El nacido de nuevo, hermano, el que realmente ha sido transformado, desea estar en la casa del Señor, desea congregarse, tener comunión unos con los otros. Ay, hermano, ¿cómo me desespera esos cristianos que dicen, yo no me junto con tal persona porque yo no tolero esto, yo no tolero lo otro? Hermanos, parece que no conoce el evangelio. Hermanos, copiamos cosas del mundo como si no conociéramos el evangelio. Hermanos, usted tiene que congregarse. El autor de los Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y había muchos que no se congregaban en aquel entonces. Hermano, que tú me estás viendo en redes sociales, si tú me estás viendo en redes sociales, en tu cama, y no te congregaste hoy, cuestiona tu cristianismo, cuestiona tu salvación, porque los cristianos se congregan. Congregarse, hermano, no te salva. Congregarse no te hace hijo de Dios. Pero los que son salvos y los que son hijos de Dios se congregan. Esa es una evidencia, hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta. Sí, hermano, si tú estás en tu cama viendo este servicio y no estás paralítico, no estás inválido y no tienes cosas que hacer y no te congregaste hoy, hermano, cuestiónate y ve al arrepentimiento y te espero en el segundo servicio, hermanos. Porque no podemos, hermano, no podemos diluir el evangelio, tenemos que congregarnos. Mirad cuán bueno y delicioso es que habiten todos los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo. Es como el buen óleo, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la evidencia de un nuevo nacimiento es primeramente que somos transformados por dentro. Reconocemos nuestra condición, nos arrepentimos de nuestros pecados. Hay un profundo anhelo y deseo por las cosas de Dios, las cosas espirituales. Anhelamos leer la palabra de Dios cada día. Estamos en constante comunión con Dios y anhelamos la casa del Señor, es decir, anhelamos congregarnos. Y todo eso, hermanos, todo eso nos lleva a una transformación externa. Lo que pasa en mi interior, más temprano que tarde, se tiene que ver y reflejar en nuestro exterior. Porque no puedo decir yo que he nacido de nuevo y todos los viernes saliendo de aquí por allá con mi botellota. No hay congruencia. No puedo decir que yo soy transformado y nacido de nuevo si me he visto de manera impropia e incorrecta. No puedo decir que yo he nacido de nuevo si me la paso mintiendo a cada rato.
si me la paso rezongando a mis padres a cada rato, si me la paso rezongando a mis jefes del trabajo a cada rato, si me la paso peleando con mis vecinos a cada rato? No hay congruencia. El nuevo nacimiento nos lleva a una transformación externa. Lo interno se refleja en lo externo. Si tenemos el Espíritu, se tiene que reflejar en nuestro exterior. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:17. Y esa es una de las evidencias externas del nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, cuando usted ha nacido de nuevo, su vida exterior cambia. Usted deja de adoptar las filosofías del mundo y empieza a adoptar lo que la Biblia realmente enseña. Usted empieza, hermanos, a saber que la vida que usted lleva ya no es congruente con el Evangelio. Toda maledicencia, amargura, borrachera, lujuria y todo ese tipo de cosas que hacíamos antes deberían de quedar en el pasado. Y se nota, hermanos, se debería de notar. Vayamos a Efesios 4:22. Efesios 4:22, hermanos, fíjense lo que la palabra del Señor dice sobre nuestro cambio que debe de verse en lo exterior. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Fíjense todo lo que el apóstol Pablo dice. El viejo hombre, échenlo fuera. Enójense, pero no pequen. Ya no roben, ya no anden de ociosos, ya no digan groserías. Cuando dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, se refiere a las groserías que dice el mundo. Ya no llame a los hermanos por el nombre común que se utiliza en el mundo, llámelo por su nombre. Le pusieron un nombre. Hermanos, hasta en eso se ve la persona. Miren, hermanos, no hay nada más bonito que de repente uno llegue y estén los compañeros de trabajo ahí diciendo chistes. Ya no diga nada porque aquí se le hermano y él no dice groserías o ella no dice groserías. Porque ellos tienen que ver esa transformación externa en nuestra vida. O no, a él no le ofrezcan porque él no bebe o ella no bebe. Denle un café o sea, que vean a Cristo reflejado en nosotros y ese cambio externo en nuestra vida, que es nuestro testimonio. Miren, hermanos, el nuevo nacimiento nos tiene que llevar a un cambio externo y también le voy a decir por qué. Porque usted es la única Biblia que el mundano va a leer. Un mundano no va a agarrar su Biblia, a ver qué dice aquí la Biblia, no. Él va a ver en usted eso que predica. Si usted, hermanos, predica con su boca, pero con su vida hace lo contrario, pues van a decir, no, hombre, este es hermano, lo típico, hermano del diablo, nos dicen por ahí. Entonces, nosotros somos una Biblia abierta ante el mundo. Ellos van a leer la Biblia a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio público. Ya no nos comportamos igual que el mundo. Ya no hacemos las mismas bromas que hace el mundo. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Ya no andéis como los gentiles. Ay, hermano, le digo, a veces veo cristianos que suben cada cosa, porque yo soy una mujer empoderada y chancla que tiro no la vuelvo a recoger. Y tú dices, ay, estos hermanos. O yo
Yo no estoy para rogarle a nadie porque no tolero la doble cara de tales personas y así de... Híjole, hermano, ¿cómo les explico, hermano? Nosotros ya no deberíamos de adoptar las filosofías de este mundo. No, porque a chancla que tiro no la vuelvo a recoger. Casi pone una canción de Paquita, la del barrio, ¿no? De la hermana Paquita. Bueno, nuestra mente también tiene que ser renovada. Ya no debemos de ver la vida como la ven los demás. Nuestra forma de pensar cambia hasta en la forma de ver el noviazgo, las relaciones sexuales, las relaciones sociales, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida laboral. Todo eso, cuando nacemos de nuevo, la Biblia va moldeando nuestra forma de ser en nuestro trabajo. Los cristianos en nuestro trabajo deberíamos ser conocidos por ser los más responsables, los que hacen con mejor calidad su trabajo, los que llegan temprano a su trabajo, los que no tienen ausencias porque sí, los que siempre tu jefe te dice algo y lo haces. Deberíamos de ser reconocidos hasta en eso, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra vecindad, en nuestra calle. Deberíamos ser reconocidos por esas personas que buenos días, vecino, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Que tendrían que ver realmente el amor de Cristo en nosotros. Eso es lo exterior que nosotros deberíamos reflejar si realmente hemos nacido de nuevo. Y por último, hermanos, no deberíamos compartir filosofías, ideologías de este mundo. Colosenses 2, 8 al 10, fíjese lo que dice Colosenses 2, 8 al 10, rápidamente, ya con esto terminé, hermanos. Colosenses 2, 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y esto va principalmente para los que son adictos al Face y al Instagram. Nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos parecernos a nadie del Face, a ningún influencer, a ningún chino, coreano, lo que sea. Usted no necesita ser igual a él. Porque en Cristo, hermanos, estamos completos. En Cristo, hermanos, tenemos una identidad propia. Y usted, por muy empoderada que sea, no está para andar diciendo que chanca que tira no la vuelve a recoger. O que si alguien le voltea la cara a usted, le voltea la otra. O esas frases que dice: lo que no suma, deséchalo. Busca lo que te haga feliz. Hermanos, eso no es la esencia del evangelio. No, esas son filosofías del mundo. Y el primer personaje que le dijo al ser humano: cree en ti mismo, adivine quién fue. Fue Satanás en el jardín del Edén. Entonces nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos la aprobación del mundo. Necesitamos parecernos a Luisito Comunica, ni a esos coreanos que andan ahí, o a ningún influencer. Necesitamos parecernos a Cristo. Y si usted ha nacido de nuevo, debería, hermanos, de desear ser igual a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como así como yo lo soy de Cristo. Entonces, esa debería de ser nuestra meta espiritual si usted ha nacido de nuevo. El cielo, y si usted desea el cielo, hermanos, debería hacer tesoros en el cielo. Allá mire, ni la polilla ni el orín corrompe. Allá no vamos a estar, híjole, como ahorita, como este famoso banco de color verde, Banco Azteca, que todo el mundo está porque está en quiebra y la gente se está quedando sin dinero y algunos ya los están retirando. No, hermano, en el cielo no vamos a dar con esa preocupación de que y si quiebra me van a dejar sin dinero. Allá estamos asegurados. Y si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido engendrado de lo alto por voluntad del Padre, y por ende tiene que buscar las cosas del Padre. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos. Yo no sé, hermanos, si Dios le ha hablado en esta mañana a través de esta palabra, pero dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. A lo mejor tenemos años viniendo a la iglesia, sirviendo incluso, porque nadie está libre, hermanos, de caer o de desviarse. Pero si usted se ha dado cuenta que a lo mejor no, principalmente en lo espiritual, usted no está cumpliendo con ninguno de los puntos que aquí se dijo, entonces yo creo que es tiempo de ponernos a cuentas con Dios.
Si usted no es salvo, incluso si usted no ha nacido de nuevo, si usted dice, no, pues es que yo ni oro, ni leo la Biblia, ni me dan ganas de orar, ni me dan ganas de nada de lo que tenga que ver con el Espíritu, probablemente no soy salvo. Venga al Señor hoy, en esta mañana. La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. Pero si usted el día de mañana muere, ¿a dónde irá su alma? Hermanos, el infierno es un lugar real. El infierno no fue inventado por la iglesia para manipular masas como enseñan muchas personas. Miren, hermanos, y a lo mejor si fuéramos egoístas yo diría, al cabo yo ya soy salvo. Si yo sé quién al infierno, que se vayan, a mí qué. Pero hermanos, no se trata de eso, se trata de advertir a las personas que el infierno es un lugar real, que el infierno es un lugar de condenación y que estar en la iglesia no nos hace salvos si no hemos nacido de nuevo. Venga, Señor, vamos a orar. Y si usted dice, no, pues yo sí soy salvo, pero he descuidado mi vida espiritual, no estoy llevando una vida de oración, no estoy llevando una vida de comunión con Dios, venga al altar, haga las paces con el Señor, reconcíliese con el Señor y pídale perdón al Señor y vuelva a ese primer amor. El primer amor no se acaba, hermanos, con los años. Así tenga usted 40, 50 o 60 años en el Evangelio, ese primer amor debería estar vigente igual que el primer día que conocimos al Señor. Padre Celestial que estás en el cielo en esta mañana, Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra. Por tu palabra, Señor, porque nos